Hola y bienvenidos de nuevo a esta serie de tutoriales donde desde Geeky Theory os vamos a enseñar a realizar una aplicación en Android desde cero. Hasta ahora llevamos visto cómo instalar el IDE y el entorno de desarrollo de Android, cómo crear un layout, cómo implementar cierta lógica a ese layout, y hoy lo que nos vamos a concentrar básicamente es en dar un poco una parte teórica de cuál es el ciclo de vida de una activity. Sé que a nadie nos gusta la parte teórica, es fea, no estamos picando código y eso no nos gusta, pero es que es vital para saber en todo momento qué es lo que está haciendo Android con nuestro activity. Para eso lo que vamos a utilizar va a ser el esquema este de aquí. Voy a hacer un poco de zoom para que se vea claramente. Básicamente lo que nos va a hacer Android va a seguir esta línea de aquí cuando ejecutemos un activity, y ahora os voy a explicar cada uno de los métodos que hay aquí. No siempre necesitamos utilizarlos todos, simplemente vamos a utilizar aquellos en los que tengamos que incluir alguna lógica en alguno de esos pasos. Vale, pues como ya os comenté la semana pasada, el primer método que va a llamar Android cuando ejecuta una activity va a ser el del onCreate, que es este de aquí, en el cual básicamente tenemos que incluir toda la lógica referente a la iniciación de las vistas, es decir, inicializar todos los botones, las imágenes, las listas, etcétera, que nosotros lo hicimos ya en su momento con el SendContentView. En nuestro caso no tenemos que manejar nada más, pero si tuviéramos que tener en cuenta la acción de unos botones o la pulsación en una parte de la pantalla, tenemos que ir a cargar en esta parte de aquí todo el aspecto visual, por decirlo de alguna manera. Luego, si lo tuviéramos implementado, nos llamaría al onStart. Yo personalmente este método no lo llego a utilizar mucho, pero hay ciertos casos que sí que nos interesaría. Ya lo veremos más adelante en qué caso nos interesaría utilizar más el onStart o en otros que ahora ya los comentaremos. Y en el run resume pues lo comentaré, puesto que va ligado con el onPause. Bueno, pues retomando lo que hicimos la semana pasada con el activity que habíamos hecho con el Splash, nosotros ejecutamos en el onCreate, en el SendContentView, y ya inmediatamente nuestro activity se ejecutaba. No utilizamos ni en el onStart ni en el resume. Pues bien, pues hasta aquí sería lógico y es lo que todo el mundo tenemos en cuenta, pero imaginaos que tenemos una aplicación, por ejemplo, que reproduce unas imágenes o reproduce un sonido, por ejemplo. Pues si a mitad de la ejecución nos llama un amigo o nos llama alguien, pueden pasar dos cosas, que depende cómo lo hemos implementado, mientras cogemos la llamada también esté sonando de fondo el sonido o ese vídeo que hayamos hecho. Y personalmente eso es un incordio. Imaginaos tener una llamada y de fondo un sonido de una canción o de un vídeo. Si me pasa a mí eso con una aplicación, instantáneamente lo que hago es desinstalar esa aplicación, con lo cual no será el método, no será lo más recomendable de hacer. Y lo otro que puede pasar según cómo lo implementemos es que Android nos cierre el activity, nos salte un error y nos cierre el activity, con lo consecuente de que cuando lo ejecutemos de nuevo, la aplicación, la canción o ese vídeo va a reproducirse completamente de nuevo, porque se va a matar la aplicación y va a llamar de nuevo en el onCreate y va a empezar otra vez todo el proceso de nuevo. ¿Vale? Si nosotros lo que queremos hacer es que nuestro vídeo, nuestro sonido, cuando retomemos esa activity, continúe en el punto en el que estaba, lo que necesitamos hacer es implementar el método este de aquí o el onStop, en función de si pensamos que va a ser una parada de unos segundos o si va a ser una parada indefinida. Pues en función de lo que queremos hacer, la lógica en el pause o en el stop, pues haremos unas cosas u otras. Bueno, pues si por ejemplo en el caso que ahora mismo estamos viendo, que es el de reproducir un vídeo, reproducir un sonido, en el onPause lo queremos un apunte antes. El onPause se va a llamar cuando otra aplicación se ponga por encima de la nuestra.
como puede ser con una llamada, o como puede ser porque hemos iniciado una aplicación o nos ha saltado una notificación. Pues en ese momento se supone que en ese caso tenemos una activity por encima del nuestro, con lo cual el nuestro pasa a, entre comillas, segundo plano. Pues entonces en ese momento Android va a llamar a este método de aquí. Y por ejemplo, como iba diciendo, en el método, en el caso que estamos viendo de un sonido o un vídeo, en este método lo que nos interesa hacer es, antes que nada, tenemos que ir a hacerle un pause a ese sonido o a ese vídeo para que no se siga reproduciendo y coger el punto en el que nos hemos quedado. Es decir, mira, pues nos hemos quedado en el minuto X, en el segundo tal, vale. Pues haremos lo que tengamos que hacer, y cuando de nuevo llamemos a esta activity, ya sea porque hemos terminado de la llamada o porque hemos vuelto de la activity que había antes, lo que nos va a llamar va a ser en el onResume. Y aquí meteremos toda la lógica de coge ese vídeo que estamos ejecutando y lo vas a inicializar en el minuto tal, en el segundo tal. Con lo cual, a ojo del usuario, lo que va a pasar es que estamos viendo una película, nos van a llamar y cuando termine justamente la llamada va a continuar el vídeo por donde estaba. Ahora, diferencias del on-pause al non-stop, pues como ya he dicho, en principio hay un matiz más claro, bueno, para que nos entendamos. En el on-pause va a ser para lo que pensemos que nosotros va a ser una parada corta, y en el on-stop es cuando no sabemos cuándo vamos a retomar de nuevo nuestra activity. La lógica que hay que implementar en uno u otro generalmente es la misma, ya es en función del caso en el que estemos, necesitemos que en el onStop ejecute una función más que en el onPause, pero eso ya lo veremos más adelante. Y al igual que en el onPause se ejecuta el onResume, en el onStop vamos a tener el onRestart, que puede ser que queramos, en función de si lo ejecutamos en una primera instancia o retomamos del onStop, que queramos ejecutar una lógica diferente aquí que aquí, pero que no es obligatorio. O sea, podemos utilizar únicamente este o utilizar este. Bueno, otro punto muy importante es que en cada uno de estos dos métodos de aquí, en el onPause y en el onStop, no garantizamos que nuestra aplicación se siga ejecutando. Una vez que llamamos a uno o a otro, Android tiene la libertad de, si en algún momento necesita conseguir más recursos, puede ser que nos mate la aplicación. Es decir, si por ejemplo estamos realizando una conexión a internet o estamos accediendo a una base de datos, en estos dos métodos tenemos que siempre cerrar esas conexiones, porque puede ser que cuando está en segundo plano, Android es completamente libre de coger esa aplicación y, si lo necesita, la elimina porque necesita más recursos para dárselos a otra aplicación, para dárselos a un juego, para dárselos al sistema, para lo que sea. Con lo cual tenemos que tener en cuenta que siempre que están en estos dos casos es susceptible de que Android nos lo mate. Cuando eso ocurre, cuando cerramos la aplicación, lo que está llamando Android es a este método aquí, que es el destroy, que es donde tenemos que ir a meter toda la lógica en el caso de que sepamos que sí o sí, que lamentablemente se nos va a cerrar. No siempre lo llama, puede ser que haya casos en los que no llame a esta función a la hora de cerrarlo, con lo cual la mayoría de la lógica interesará ir a dejarla o en el onPause o en el onStop. O sea, ir a decir al liberar toda la memoria que hayamos cogido que necesitamos cerrar, a finalizar todas las conexiones que hayamos hecho, etcétera. Y cuando se ejecute este método, tenemos seguro que se está cerrando la activity. La activity se está cerrando seguro. Entonces, cuando se ejecuta esto, ya tenemos claro que nuestra aplicación se ha muerto o no se la ha matado Android. Bueno, hoy lo vamos a dejar aquí. Ha sido un tutorial un poco rápido, ha sido todo básicamente teórico, pero es importante que tengáis esto claro. Aún así, si habéis tenido alguna duda, conforme lo vayamos usando en la práctica, ya iréis viendo por qué utilizamos uno, por qué utilizamos otro. Si aún así, si tenéis alguna duda o lo que sea, no
no tengáis ningún miedo en ir a preguntarnos en los comentarios, en ir a compartirlo y lo siempre. Bueno, pues os esperamos para la semana que viene, a ver si nos metemos ya más en la salsa con Java y vamos a ver cómo avanza nuestra aplicación. Un saludo.